El Salvador, 13 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar son la creación de un instituto de educación superior exclusivo para la Fiscalía, los permisos legislativos para aceptar condecoraciones extranjeras, los movimientos empresariales y aduaneros, y cómo se refleja el tejido social a través de las ciudadanías, iglesias y herencias. Vale, vamos a desgranar esto. Y es que este primer punto tiene tela. Se acaba de publicar el decreto 512, que básicamente es la ley de creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República. Eso es. Y al leerlo de primeras, la imagen que te viene a la cabeza es que el Estado ha decidido montar su propia academia. Sí, algo así. Una especie de academia al estilo CSI o Mentes Criminales. Pero claro, en la vida real y con todo el peso institucional detrás. Pues fíjate, es una analogía bastante acertada. Y si analizamos el porqué de esta decisión, vemos que revela un cambio drástico. Un cambio en cómo se entiende hoy en día la persecución del crimen. Claro. Los considerandos del decreto hablan de forma muy explícita de la, y cito textualmente, pluralidad de los fenómenos delictivos y de la evolución constante de las ciencias forenses. Ya. O sea que el modelo clásico ya no le sirve. Exacto. Es decir, el Estado está reconociendo formalmente que ese modelo de toda la vida se ha quedado corto. A ver, pero para eso ya están las facultades de derecho de siempre, ¿no? Uno va a la universidad, estudia las leyes, saca la carrera y luego oposita o entra directamente a la fiscalía. Bueno, ese es precisamente el paradigma que se está rompiendo con este instituto. La formación tradicional se centra sobre todo en lo que llamamos la dogmática jurídica. ¿Qué, traducido a un lenguaje un poco más de a pie, sería, bueno, qué significa exactamente? Sería básicamente aprender a interpretar los códigos, las leyes, la jurisprudencia. Y a ver, eso está muy bien. Evidentemente es la base. Pero imaginemos un caso actual que sea medianamente complejo. Hablamos de cibercrimen internacional, lavado de activos utilizando criptomonedas, o un homicidio que requiere entender unos análisis de trazas químicas superespecíficos. Claro, cosas muy técnicas. Muy técnicas. Un abogado que se ha formado únicamente en interpretar textos legales, pues se encuentra de repente ante un peritaje digital de 300 páginas y literalmente no sabe por dónde empezar a defender ese caso ante un juez. Es que el caso se cae a pedazos. Y no porque no haya delito, sino porque el fiscal no entiende la ciencia que hay detrás de la prueba. Totalmente. La justicia contemporánea exige un talento humano que esté altamente especializado. Y sobre todo, un talento sometido a formación continua. Ya. Por eso no estamos hablando de darles un cursillo de fin de semana, ¿eh? El decreto eleva esto a la categoría de Instituto Especializado de Educación Superior. Que suena a palabras mayores. Lo es. Según el artículo 61 de la Constitución y la Ley de Educación Superior, esto adquiere la categoría de Corporación de Derecho Público. O sea que el Estado no se limita simplemente a perseguir al delincuente. Toma las riendas académicas para definir cómo se debe estudiar ese delito. Es como fabricar el talento en casa a medida. Es una respuesta puramente estructural y garantiza que la evolución de la tecnología o de las propias ciencias criminalísticas no pilla contrapié al sistema judicial. Tiene sentido. Al tener su propia institución, la Fiscalía puede adaptar sus planes de estudio casi en tiempo real. Se adaptan a las nuevas realidades delictivas sin depender de terceros. Pero es que, si seguimos revisando, ese afán de control no se queda solo en lo académico. Llega incluso a decidir qué premios se puede colgar uno en el pecho. ¿Ah, sí? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto nos lleva directamente al decreto 511. Un tema que, desde luego, choca bastante con la visión moderna que solemos tener. Choca y mucho. Resulta que tenemos a un ciudadano salvadoreño, Kennedy Obed Reyes Lazo. A este señor le otorgan la Medalla de la Junta Interamericana de Defensa. Un reconocimiento internacional importante. Fantástico a nivel profesional, sin duda. Pero para que este señor pueda aceptar la medalla de forma legal, se tiene que activar una maquinaria burocrática impresionante. Sí, es un proceso largo. El proceso lo inicia el presidente de la República, luego pasa por la ministra de Relaciones Exteriores y termina nada menos que en la Asamblea Legislativa. Allí los diputados tienen que debatir y aprobar un decreto específico única y exclusivamente para él.
Madre mía, parece un trámite del siglo XIX. Sí, si lo vemos desde una perspectiva puramente individual, parece un exceso de burocracia desmedido, no lo vamos a negar. Es que lo parece. Pero, para entenderlo bien, hay que ir a la raíz filosófica del asunto. Específicamente, estamos hablando del Ordinal 23 del artículo 131 de la Constitución. Vale. En el ámbito del derecho constitucional y de las relaciones internacionales, una condecoración militar o diplomática que viene del extranjero nunca es solo una medalla. ¿Y qué es entonces? ¿Una especie de contrato no escrito o algo así? Se concibe estrictamente como un asunto de Estado. Pensemos por un momento en lo que implica un honor extranjero. A ver. Un gobierno de otro país está reconociendo, está premiando y, de alguna manera sutil, está creando un vínculo de lealtad con uno de tus propios ciudadanos, Claro, y más en temas militares. especialmente en esferas tan delicadas como la defensa, que es precisamente el caso de esta Junta Interamericana. Visto así, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Es como si el Estado dijera, oye, nos parece estupendo que destaques fuera, pero nosotros tenemos la última palabra sobre quién intenta ganarse tu favor. Esa es exactamente la clave. Es una manifestación purísima de lo que llamamos soberanía nacional. Al final, el Parlamento actúa como un filtro de seguridad. Ya veo. Se aseguran de que esa distinción no comprometa en absoluto la lealtad del ciudadano hacia su propia república, y también de que no entre en conflicto con los intereses geopolíticos del país. Resulta fascinante para quien nos escucha, porque vivimos en un mundo hiperglobalizado. Un mundo donde parece que las fronteras se desdibujan por completo. Sí, esa es la sensación general. Pero luego te encuentras con estos rituales legales tan solemnes que te recuerdan que el Estado-nación sigue siendo una entidad tremendamente formal. Controlan las lealtades al milímetro. Y ese formalismo tan meticuloso es en realidad el hilo conductor que vertebra absolutamente todo lo que hace la administración pública. Totalmente. Y 75 del Ministerio de Economía son el ejemplo perfecto de esto que comentas. Ujú. Por un lado, autorizan a la sociedad OCS Logística a trasladar sus operaciones bajo el paraguas de la Ley de Servicios Internacionales. Y por otro, vemos que la empresa Celeritas Manufacturing modifica parcialmente su listado de incisos arancelarios y excepciones. Detengámonos un segundo en eso de los incisos arancelarios, Vale. porque suena un término técnico muy aburrido, pero en el fondo es el engranaje real del comercio mundial. Modificar un inciso arancelario significa cambiar la clasificación exacta de un producto. Y eso afecta al dinero, claro. Claro, alteras directamente las reglas sobre qué impuestos paga o deja de pagar ese producto al cruzar una frontera. Estamos hablando de corporaciones multinacionales que negocian de tú a tú con el Estado. Todo para optimizar cadenas de suministro que al final mueven millones de dólares. Son decisiones que mueven la aguja del Producto Interior Bruto del país. Sin duda. Pero luego das vuelta a la página en estos mismos registros estatales y pasas de esta macroeconomía globalizada a un escenario que casi parece costumbrista. Es el Acuerdo 2072-26 de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. El contraste en esos documentos es fenomenal. Es brutal. Resulta que el mismo Estado, con la mismísima solemnidad y formalidad con la que aprueba el movimiento de una multinacional enorme, aprueba otra cosa. Autoriza a dos personas físicas, Javier Danilo Ruiz Morales y Ana Patricia Cruz de Ruiz, a instalar una gasolinera. Sí, Y en el documento hasta incluyen el nombre comercial. Se va a llamar Estación de Servicio La Carrera. lo que demuestra que el mercado libre en realidad está siempre anclado a una red gigantesca de autorizaciones previas. La economía nunca funciona en el vacío. Ya. Para que Javier y Ana Patricia puedan encender los surtidores de esa gasolinera en su barrio, el aparato burocrático que se ha tenido que mover por detrás es inmenso. No es solo rellenar un papel pidiendo un permiso. ¿Qué más les piden? Tienen que presentar estudios técnicos detallados de la instalación, tienen que validar sus identidades al milímetro, comprobar sus credenciales profesionales, que en este caso concreto se menciona que son administradora de empresas e ingeniero industrial, y además someterse a inspecciones de seguridad y de impacto medioambiental. Supone un desgaste enorme para el pequeño empresario, sobre todo si lo comparas con las grandes corporaciones que tienen departamentos enteros para esto. Al final, el Estado es el guardián de la puerta. Siempre. Tanto si eres un buque mercante gigantesco lleno de contenedores, como si eres un vecino que quiere abrir un negocio en la esquina para que los coches reposten gasolina. Exactamente. El Estado se erige como el árbitro ineludible. Y si observamos bien en este análisis a fondo, esa omnipresencia estatal no se limita solo al dinero o a hacer negocios. Esa misma burocracia es la que termina dando forma a la vida misma de las personas,
a la vida en comunidad. Y ahí es donde el papeleo deja de ser una cuestión de números y se convierte en tejido social puro y duro. A ver, la gente se junta, tiene creencias afines y forma una comunidad de forma natural. Así es. Pero para que esa comunidad exista formalmente ante el resto de la sociedad, necesitan pasar por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. En los documentos vemos que se aprueban los estatutos de la Iglesia Bautista Nueva Alianza, por ejemplo, Sí, y también del movimiento evangelístico Palabra Viva. porque un grupo de personas rezando juntas en una casa es un hecho social. Pero una iglesia que necesita alquilar un local o que abre una cuenta bancaria para recibir donaciones o que simplemente quiere firmar un contrato de la luz, necesita ser una persona jurídica. Claro. El Estado interviene ahí para dotar de realidad legal a esa fe comunitaria. Y no es solo un tema de fe, porque también afecta a la convivencia más mundana del día a día. Se ven muchísimas aprobaciones de estatutos para asociaciones vecinales. Cosas como el condominio Nuevas Alturas o la residencial Los Castaños. En esos casos, el Estado actúa casi como el arquitecto invisible de la comunidad. Imaginemos una situación cotidiana. Hay que arreglar el tejado del condominio Nuevas Alturas, y resulta que un vecino se niega a pagar su parte. ¿Un clásico? Si no existiera esta formalización previa de la que hablamos, elección de junta directiva, asamblea general, estatutos registrados legalmente en un ministerio, pues sería la ley del más fuerte. Al pasar por el tamiz de la burocracia, se establecen unas reglas de juego que son vinculantes para todos. Es la civilización misma, traducida en edictos. Y esa civilización en papel acompaña a las personas en absolutamente todas las etapas de su existencia. Siguiendo con los registros, nos encontramos con un aluvión de trámites que definen quién es quién y de quién es cada cosa. Por ejemplo, hay títulos supletorios. ¿Sí? Y luego están las ciudadanías. Hay un apartado muy específico sobre sentencias de nacionalidad que me ha llamado muchísimo la atención al preparar esto. A ver, Estamos viendo casos de ciudadanos de países vecinos, concretamente de Honduras, personas que están adquiriendo la nacionalidad salvadoreña, pero amparándose en unos artículos de la Constitución que están diseñados específicamente para los centroamericanos. es que ese es un eco jurídico precioso de la historia de la región. No estamos ante un simple trámite migratorio ordinario. ¿A qué te refieres exactamente con un eco jurídico? A que si observamos la terminología oficial que aparece en muchos de estos documentos, a menudo se lee la frase República de El Salvador en la América Central. Ah, claro. Es un recordatorio permanente de que, históricamente, hubo intentos serios de unificación y de que existe un tejido cultural compartido evidente. Entonces, la Constitución no trata a un hondureño o a un guatemalteco como a un extranjero cualquiera. ¿Tienen un trato diferenciado? Existen vías legales que facilitan mucho esa adopción de la nacionalidad. El Estado reconoce de facto que los lazos en la región trascienden las fronteras políticas modernas. Es como si la burocracia tuviera su propia memoria histórica. Es muy potente verlo escrito. Y bueno, este recorrido vital que documenta el Estado tiene, inevitablemente, un final. Y vaya si requiere papeleo el final de la vida. Desde luego. La cantidad de edictos dedicados a las herencias yacentes y a las herencias interinas es asombrosa. Es que la muerte es, desde el punto de vista del derecho civil, uno de los eventos que más perturbaciones genera en el sistema. Vamos a aclarar los términos primero para quien nos escucha. Cuando leemos herencia yacente, ¿de qué estamos hablando exactamente? Una herencia yacente es, diciéndolo en términos sencillos, un patrimonio que se ha quedado huérfano. Alguien fallece y resulta que no hay herederos conocidos, o bien los que hay no han dado un paso al frente para reclamar lo suyo. La herencia está yaciendo, está ahí, esperando. Y supongo que el Estado no puede permitir que una casa o una cuenta bancaria o unas tierras agrícolas se queden flotando en el limbo jurídico para siempre. Imposible. Eso paralizaría la economía local y generaría un caos legal tremendo. Por eso vemos tantas resoluciones de jueces de lo civil y mercantil donde nombran a curadores interinos. Para que se hagan cargo. Exacto. El Estado asume de forma temporal la administración de esos bienes. Busca activamente a los posibles herederos publicando avisos públicos y se asegura de que, si la persona fallecida tenía deudas pendientes, esas deudas se paguen con ese patrimonio antes de que desaparezca. ¿Entendido? Y por otro lado están las herencias interinas, que entiendo que son los casos donde la familia sí está presente y simplemente están en medio del papeleo legal, ¿no? Efectivamente. Son procesos donde los familiares acuden a un notario o a un juzgado para demostrar, de forma documental, que son los herederos legítimos.
Toda esta inmensa sección de los registros oficiales ilustra una función absolutamente crítica del Estado: garantizar que la cadena de la propiedad privada no se rompa nunca. Claro, pensándolo bien, sin este control milimétrico, cada vez que alguien falleciera, sería el salvaje oeste para ver quién se queda con la casa o con el coche familiar. Precisamente, el Estado asume la inmensa carga de ser el administrador de última instancia. Es la única forma de garantizar que la riqueza se transfiera de forma ordenada de una generación a la siguiente. Sin este registro meticuloso de defunciones, parentescos y testamentos, el concepto mismo de propiedad en nuestra sociedad colapsaría por completo. Madre mía, menudo viaje hemos dado hoy. Hemos arrancado viendo cómo la justicia se moderniza, creando una auténtica academia universitaria para dotar a la fiscalía de su propio talento científico y técnico. Sí, Luego hemos pasado por el férreo control que ejerce el Parlamento sobre la soberanía, decidiendo incluso si un ciudadano de a pie puede o no lucir una medalla otorgada por un organismo extranjero. una muestra de poder estatal. Totalmente. Después hemos visto cómo la burocracia mide con el mismo rasero, o con la misma solemnidad al menos, a las grandes multinacionales logísticas y a un par de vecinos que abren una gasolinera en su calle. Y finalmente, hemos comprobado que el Estado es ese arquitecto que legaliza desde la fe de una iglesia local hasta el reparto ordenado de los bienes cuando alguien fallece. Y todo esto nos lleva a una conclusión insoslayable. El Estado opera en realidad como un meticuloso notario de la existencia humana en todas y cada una de sus facetas. Resulta paradójico. Mientras la sociedad avanza a una velocidad vertiginosa, impulsada por la era digital, por la inmediatez de las redes sociales y las transacciones instantáneas, la nación, en su esencia estructural, todavía requiere registrar las cosas a fuego lento. Sí. Requiere registrar cada título de propiedad, cada herencia no reclamada, cada pequeña gasolinera, cada cambio de nacionalidad y cada asociación comunitaria en tinta, papel y diarios formales. Esto nos deja frente a una incógnita profunda. En un mundo saturado de información instantánea y efímera, donde todo parece descartable, se puede pensar que esta burocracia exhaustiva, lenta y ritualista es un anacronismo. ¿Es tal vez un obstáculo para el progreso vertiginoso que demandamos hoy en día? ¿O es por el contrario, precisamente el ancla fundamental, inamovible y rigurosa, que impide que el concepto mismo de Estado-nación, de nuestros derechos y de nuestra identidad, se disuelva en el aire?